Bueno, buenas tardes nuevamente. Tengan un bendecido día. Hoy es domingo, hoy es el 4 de mayo de 2025 y vamos a seguir estudiando el Evangelio del Reino de Dios y ahora vamos a estudiar las profecías de las fiestas solemnes de Jehová. Porque como empezamos a estudiar la semana pasada, todas las profecías de la ley de Moisés apuntaban al Evangelio del Reino de Dios. Y es importante que comprendamos cuáles son las fiestas solemnes de Jehová y cuál es su significado y cuál es la aplicación justamente en nuestros días. Entonces, empezamos con un resumen. Entonces, sobre esto, las profecías de las fiestas solemnes de Jehová tienen dos partes que se cumplirían en tiempos distintos. La primera parte son las fiestas de primavera, las fiestas que se empezaron a cumplir en el tiempo de la primera venida de Jesús, en el año 31 después de Cristo. Y la primera fiesta que se cumplió fue la Pascua. Se cumplió en el año 31 con la muerte del Cordero de Dios. El Cordero que también es el antitipo del macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová, con cuya sangre el santuario sería purificado y que es sacrificado en el día de la expiación, mostrándonos este hecho que el día de la expiación antitípico comenzó en el año 31 después de Cristo y no en el año 1844. En el que empezó lo que nosotros llamamos el juicio investigador. Pero los eventos que ocurren el día de la expiación comenzaron a cumplirse el año 31, porque ahí murió el macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová en el día de la expiación. Entonces hay varios eventos que se cumplen el día de la expiación, y el primero, la muerte del macho cabrío, ocurrió en el año 31. Ahora, en 1844 es cuando Jesús entra al lugar santísimo, después de que justamente que haya muerto el macho cabrío, con la sangre del macho cabrío, para hacer el resto de la obra que hay que hacer en el día de la expiación. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Después se cumplió la fiesta de los panes sin levadura, que se cumpliría en todo el tiempo de vigencia del nuevo pacto. Porque los panes sin levadura no se cumple el antitipo en una fecha puntual, sino se cumple a partir de que una persona entra en el reino de Dios a comer la cena de Pascua, porque eso es lo que Dios tiene preparado para todos sus hijos. Pero dejó de cumplirse cuando fueron hechos por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, porque nadie volvió a entrar en el reino de Dios. Nadie volvió a comer la cena de Pascua. Pero volvería a cumplirse en el tiempo de la última generación, cuando fuera recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra y los lugares asolados fueran reedificados, porque esa es la promesa de Dios para el pueblo adventista. Pero antes que eso ocurriera, tendríamos que recuperar el conocimiento de la verdad, ¿no? Tendríamos que entender qué es lo que pasa cuando una persona entra al reino de Dios. Y después, la fiesta que se cumplió fue la fiesta de las primicias, que se cumplió también el año 31, con la resurrección de Jesús y de las primicias que él llevó a su Padre. Porque ahí resucitaron las primicias de los muertos, y él es primicia de los muertos. Después va a haber otras primicias, vamos a ver. Y como veremos, volvería a tener la fiesta de las primicias un nuevo cumplimiento en el tiempo de la última generación, con la primera cosecha de la última generación. Los que después, dice la profecía, siguen al Cordero por donde quiera que va. Y después se cumplió Pentecostés, en el año 31, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo a la promesa, la lluvia temprana, y entraron al reino de Dios, y también tendría un nuevo cumplimiento en el tiempo de la última generación. Entonces estas cuatro fiestas se cumplieron en el tiempo de la primera venida de Jesús. Y las que faltan son las fiestas de otoño. Son las que se cumplirían en el tiempo de la última generación, en el antitipo del comienzo del año del jubileo. Entonces está la fiesta de las trompetas, y sonarían en el antitipo del día 1 del mes 7 del calendario levítico, como la anuncia Joel 2:1, en el clamor de medianoche, porque Dios nos dice por medio de Joel 2:1, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. ¿Por qué? Porque viene el día de Jehová, porque está cercano.
Y vamos a ver cuál es el día de Jehová. Porque el día de Jehová equivale al año del jubileo. O sea, el año del jubileo es parte del día de Jehová. Y habría que tocar trompeta antes que llegara. Y cuando se toca trompeta y se despierta a las vírgenes, como siempre ocurre en Israel, se le anuncia al pueblo que en el antitipo del día 9, el mes 7, a la puesta del sol, será quitado el continuo a la última generación del pueblo de la iglesia remanente, en este caso, a los habitantes de Jerusalén, y llegará el día de la expiación, el día del juicio, para los miembros de la iglesia remanente. Y eso es muy importante conocerlo. Y después está el día de la expiación, que tiene un cumplimiento especial para los miembros de la iglesia remanente, y será en el antitipo del día 10 del mes 7, el día en el que Jesús confesará el nombre de los vencedores de la última generación de la iglesia remanente en las bodas. Y estos quedarán sin mancha delante del trono de Dios. Y después de eso, en las fiestas solemnes hay 4 días intermedios, porque el día 10 es el día de la expiación, que se aplica al pueblo que primero va a oír el mensaje de Dios. Y después hay 4 días intermedios hasta la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿por qué estos 4 días intermedios? Desde el día 11 del mes 7 al día 14 del mes 7, que son 4 días, que equivalen, como es en las profecías se aplica día por año, es el tiempo cuando el esposo y las primicias de la esposa predicarán en todo el mundo libertad a todos los cautivos, porque es el año del jubileo. Y es un símbolo del tiempo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y cuando este finalice, a mediados del día 14 del mes 7, porque, como dice Daniel 12, el tiempo en que los entendidos van a resplandecer va a ser 1260 días, o sea, 3 años y medio. Entonces, a mediados del día 14 del mes 7, cuando finalice el fuerte pregón, será el tiempo del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Y serán derramados antes que llegue el día 15. ¿Por qué? Porque tabernáculos comenzará en el antitipo del día 15 del mes 7, en el que el Cordero vendrá a buscar a su esposa, a todos los redimidos, para llevar a su esposa con él a la fiesta de bodas. Entonces, los primeros adventistas pensaban que Jesús venía el día de la expiación, y no es así. Las fiestas solemnes son muy claras. Jesús viene a buscar a su esposa para llevarla a la fiesta de bodas, cuyo símbolo es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, este es el resumen, que vamos a verlo justamente en este cuadrito. Tenemos las fiestas solemnes de Jehová, y ahí tenemos las 7 iglesias, y la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén, la que va con el Cordero a la batalla. Y el primer sello es cuando Jesús sale ¿a qué? A pelear, sale venciendo y para vencer, el primer vencedor, y Jesús sigue peleando ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el fin. O sea, el primer sello abarca todo el tiempo en el que la puerta de la gracia va a estar abierta hasta que llegue el fin, y Jesús sigue peleando. Y ese es el año de la buena voluntad de Jehová. Y la puerta estrecha está abierta hasta que se cierre. Ahora, ¿qué pasó? El día 14 del mes primero del año 31, en la Pascua, murió el Cordero de Dios. Y el primer día de la semana posterior, el primer domingo, ahí Jesús resucitó y llevó con él las primicias y se presentó a su Padre. Y después volvió, porque no había completado su obra. Tenía que sembrar la semilla del reino en el corazón de los discípulos. Y por 40 días estuvo, después de abrirles el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, estuvo explicándoles lo que es el Evangelio del Reino de Dios, después de explicarles quién era Él. Y en primicia, más 40 días, ahí Jesús ascendió al cielo. Y quedaron 8 días intermedios hasta que en Pentecostés comenzó la lluvia temprana. Y en esos días intermedios los discípulos tenían que prepararse. Y se prepararon. Entendieron cuál era el Evangelio, lo que iba a pasar, y en Pentecostés recibieron la lluvia temprana. Y salieron a predicar y dar testimonio. Y como dice Pablo en Efesios 1:13, el que oía el Evangelio, justamente el verdadero Evangelio, la palabra de verdad,
el Evangelio de nuestra redención y creía en él, era sellado con el Espíritu Santo de la promesa, porque entraba al reino de Dios. Y la lluvia temprana se mantuvo por 1260 años. Los 1260 años en que Dios sostuvo a la iglesia primitiva en el desierto, hasta fin del siglo XIII, cuando el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra por el hombre pecado y se perdió el conocimiento de la verdad. Y a partir de ese momento, el pueblo estuvo sin semilla y sin lluvia. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la última generación, cuando el pueblo adventista recuperará el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y en medio del pueblo adventista se escuchará el clamor de medianoche. Ese es el sonido, ese es el antitipo de la fiesta de las trompetas. Entonces, en la última generación se cumplía la fiesta de otoño, primero la fiesta de las trompetas, el día 1 del mes 7, el antitipo del día 1 del mes 7, con el clamor de medianoche que despertaría a las vírgenes. Y ahí las vírgenes verían iluminado el camino hacia Dios. ¿Por qué? Porque se volvería a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y verían cuál es la puerta y cuál es el camino que tienen que recorrer. Y las que creyeran al Evangelio, las que arreglaran sus lámparas y entraran por la puerta estrecha del Reino de Dios, recibirían la lluvia temprana. Y mientras recorren el camino, harían la obra de los siervos fieles. ¿Hasta qué? Hasta que en el antitipo del día 9 del mes 7 es quitado el continuo. Y se cierra la puerta. Y después llega el día de la expiación, porque las que estaban preparadas, las vírgenes que habrán recorrido el camino angosto y habrán llegado a la ciudad de Dios, van a entrar con el esposo a las bodas. Y cuando llegue el día 10, Jesús, ¿qué va a hacer? Confesar el nombre de los vencedores en las bodas, para que queden sin mancha delante del trono de Dios y sean parte de su esposa. Y cuando llegue el día 11 y comience el fuerte pregón, ¿qué pase? Tenga una esposa para ir a la batalla. Como dice Apocalipsis 22, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Pero tiene que haber una esposa. Y solo es esposa cuando es confesada por Jesús en las bodas. Entonces ahí llega el punto especial donde Jesús confiesa el nombre de los vencedores de la iglesia adventista de las bodas, en el día de la expiación. Y después llega el tiempo del fuerte pregón. Y ahí el pueblo adventista recibe la lluvia tardía y el pueblo que sale de Babilonia y entra por la puerta estrecha al reino de Dios y empieza a recorrer el camino angosto, recibe la lluvia temprana. Y tiene que recorrer el camino angosto del mismo modo que lo hizo el pueblo adventista para llegar a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas. Hasta que llegue el fin, y cuando llegue el fin, ¿qué tiene que hacer Jesús? Confesar el nombre de los nuevos vencedores en las bodas, y después llega el día de la ira de Dios, y son derramadas las 7 últimas plagas. Pero cuando llega el día 15, el mes séptimo, ahí se produce la segunda venida, porque el primer día de la fiesta de las trompetas es cuando Jesús viene a buscar a su esposa para llevarla con él a las bodas. Y vamos a ver después que la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, la celebramos, como Dios le mostró en el Juárez, en el camino al cielo. Y ahí es muy interesante lo que va a pasar, porque la fiesta de los tabernáculos tiene el primer día una santa convocación, y después en el día octavo otra santa convocación. Y Dios le mostró en el Juárez lo que sucede en ese tiempo. Pero vamos a avanzar un poco y vamos a ir al estudio de justamente de las fiestas, pero como Dios las reveló. Y empezamos por la Pascua y los panes sin levadura. Y vemos en la Biblia que Jehová le enseñó a su pueblo a festejar la primera Pascua y la fiesta de los panes sin levadura cuando estaba cautivo en Egipto, símbolo de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, el reino del príncipe de este mundo, simbolizado posteriormente en el santuario por el atrio, y debía empezar a festejarlas antes de ser liberado de la esclavitud de Egipto, lo que es un símbolo de la esclavitud del pecado. Y vamos a leer en Éxodo 12, cuando Dios le da la instrucción a su pueblo de festejar la primera Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año.
¿Qué nombre tiene el primer mes para el pueblo judío? Abib, que significa que cuando comienza el mes con la luna nueva, la cebada está lista para la cosecha. Eso significa Abib, preparada para la cosecha. Y ese es el símbolo de las primicias, y es el primer mes del calendario levítico. Entonces, ¿qué quería Dios enseñarnos con esto? Para Dios lo más importante, el plan de redención, es la cosecha que va a obtener. Son las almas que va a redimir. Y la cosecha de cebada, vamos a ver como la cosecha de trigo, son un símbolo de las personas redimidas, de los redimidos. Y sigue diciendo, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Entonces, ¿cuándo había que seleccionar el cordero? En el día 10 de Abib. Y ese es el día en el que Jesús entró por última vez en Jerusalén. Y como dice Elena de White, ahí fue la última oportunidad que tuvieron los dirigentes del pueblo judío de reconocerlo como el Mesías, pero lo rechazaron. Entonces, el día 10 tenía que separarse un cordero. Según las familias de los padres, un cordero por familia. Y después sigue siendo Dios. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y después empieza a definir al cordero. El animal será sin defecto, símbolo de sin pecado. Macho de 1 año, porque es el símbolo del Cordero de Dios. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y esto es interesante, entonces vamos a analizar esta definición. Este animalito, que es el símbolo del Cordero de Dios, debía ser sin defecto, lo que anunciaba que, primero, el Cordero de Dios sería un verdadero Cordero, es decir, un verdadero hombre. Porque ¿a quién iba a redimir? A las ovejas. Y tenía que ser una oveja. Tenía que ser un verdadero hombre, un hijo del hombre, un hijo de Adán, un varón, como las ovejas las que iba a redimir. Por eso Jesús, Jesucristo hombre, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán. Y vamos a leer algunas de las profecías sobre el Mesías. Por ejemplo, en Zacarías 3, del 8 al 9. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Entonces Dios le dice, los estoy tomando a ustedes como símbolo. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque en la profecía, en Zacarías, al Mesías lo llama el renuevo de Jehová. Yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra, porque Dios lo ayudó. ¿A quién? A Josué a encontrar la piedra del ángulo para reedificar el templo. Y entonces, pero toma esa piedra como ejemplo del Mesías. ¿Por qué aquí aquella piedra? La piedra del ángulo del templo de Jerusalén, que puso delante Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Entonces, ¿qué estás señalando Dios acá? Hay una piedra que tiene 7 ojos, y que es el símbolo de los 7 espíritus de Jehová, indicando que la piedra única es Jehová. Entonces, ¿quién se haría hombre? De muchas formas Dios anunció que Él se haría hombre, y vamos a verlas. He aquí dice, yo grabaré su cultura, o sea, voy a perfeccionar al Mesías, a mi renuevo, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Después de haberlo perfeccionado, dice, quitaré el pecado de la tierra en un día, porque tiene que ser un cordero adulto y sin defecto. Y después en Isaías 8, 13 y 14, Dios anuncia que Él sería la piedra de tropiezo. Y dice ahí, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. Porque Jehová sería el santuario del nuevo pacto. Pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Jehová sería la piedra de tropiezo, el Mesías. Y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y después en Zacarías le vuelve a anunciar a Zacarías lo que haría el Mesías.
y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón, fíjense, el hombre, Jesucristo hombre, cuyo nombre es el renuevo, ¿de quién? De Jehová, el cual brotará ¿de quién? De Jehová, de sus raíces, brotará de Jehová en el futuro, pues está hablando de una profecía futuro, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él, Jehová, llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz habrá entre ambos. Y ese es el continuo del nuevo pacto. Como dice el Salmo 110, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el varón cuyo nombre es el renuevo, el Mesías, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, es el que edificaría el templo de Jehová. Y además se sentaría a la diestra de Dios en su trono y llevaría adelante el continuo, el consejo de paz. Y antes de seguir, vamos a decir lo que sucede con nuestras Biblias, porque en nuestras Biblias están claramente reflejados dos Jesús diferentes, como Dios le mostró en el Juay por obra de los sabios de Roma que cambiaron las palabras de la Biblia, y nosotros deberíamos darnos cuenta de cuál es el santo, el verdadero Jesús, el que cumple con todo lo enunciado sobre el Mesías, donde en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, como Jesús le dijo a sus discípulos. Y de ese modo nos daríamos cuenta de cuál es el disfraz del engañador y el testigo falso, Satanás, el falso Jesús. Y estos son los dos Jesús, para que lo tengamos en cuenta y después vamos a probarlos. El primero, el que anuncia las profecías, es Jehová el Señor, el único Dios verdadero, manifestado en nuestra carne como el Mesías, el Hijo del Hombre, Jesucristo hombre, el renuevo humano de Jehová. Y el segundo, el otro Jesús, que está reflejado principalmente en las palabras que los sabios de Roma pusieron en el Nuevo Testamento, es un Dios Hijo engendrado de la esencia, de la sustancia de un Dios Padre, como Dios de Dios, que tiene la misma naturaleza que el Dios Padre que lo engendró y que a su vez es el agente creador del Dios Padre, el Verbo, y es supuestamente nuestro Redentor. Acá hay un doble es. Así que vamos a eliminarlo. Y al ser engendrado por el Dios Padre, como Zeus engendró a Apolo, porque es la imagen de Zeus y de Apolo cristianizadas, de su esencia, de su sustancia, es el segundo del Dios Padre. Porque si un padre engendra un hijo, ¿quién es el primero? El padre. Y el segundo, el hijo. Y cuando supuestamente vino como el Mesías, era 100% Dios y 100% hombre, porque así lo definió Roma en sus concilios, en sus, como cuando definió sus dogmas, ¿no? Supuestamente ella tenía autoridad para atar y desatar, y todo lo que definía en sus concilios sería todo el cielo o desatado en el cielo. Y no vino en nuestra carne y no era una verdadera oveja, no tenía la naturaleza de las ovejas. Eso es interesante. Entonces vamos a ver cuál es el verdadero. ¿Cuál es el santo, el verdadero Jesús, el que cumple con todo el anuncio de las profecías de la ley de Moisés, los salmos y los profetas? Veamos cuál es el anuncio de las profecías sobre el Mesías. Y empecemos por unas palabras que Jesús repite en el Apocalipsis. Y están en Isaías 44, del 6 al 8. ¿Y qué anunció Dios? Así dice Jehová, dice Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué está diciendo Jehová? ¿Quién es nuestro Redentor? Jehová de los ejércitos dice, yo soy el primero. ¿Qué está diciendo? Nuestro Redentor no es un Dios hijo de un Dios Padre, no es el segundo el Dios Padre. Porque si Jehová es nuestro Redentor y Él es el primero, no es un Dios hijo, y eso es muy claro. Y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Ahora, ¿y qué dice Jesús en el Apocalipsis? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús reclama diciendo, yo soy Jehová, no soy un Dios hijo. Y termina Jehová anunciando lo siguiente, no hay Dios sino yo. No hay otra persona que sea Dios, dice claramente.
No hay fuerte, no hay otra persona que tenga mi naturaleza. ¿Y dónde está el Dios Hijo engendrado de la esencia, de la sustancia del Dios Padre que tiene la misma naturaleza que el Dios Padre? Para Jehová no existe. No conozco ninguno, dice. Entonces, ¿qué pasa con el verbo? Jehová no lo conoce. No tiene ninguna relación con Jehová. Pero el Dios Padre de la Trinidad sí lo conoce. Pero ¿qué nos indica esto? Que ni el Dios Padre de la Trinidad, ni el Dios Hijo de la Trinidad tienen relación alguna con Jehová. Este claro y categórico así dice Jehová descarta de cuajo al segundo Jesús, ya que no cumple con el anuncio de las profecías. El Padre y el Hijo, que tienen la misma naturaleza como Zeus y Apolo, no tienen relación alguna con Jehová. En cambio, la profecía anunciaba que nuestro Redentor sería Jehová el Señor, no un Dios Hijo. Y en Isaías 9:6 dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Había otra persona fuera de Dios? No. ¿Que Jehová? No. ¿Y que fuera fuerte como él? No. Entonces, ¿quién es el Mesías? Es el Dios fuerte, el Padre eterno, es Jehová el Señor. Él sería el príncipe de paz. Porque vamos a ver, como dice Pablo, ese es el misterio de la piedad. Hay un solo Dios, Jehová. Y Él es el que se hizo hombre para redimirnos. Y vamos a ver por qué. En Isaías 43, Dios anunció lo siguiente: Jehová le prepararé el camino, ¿a quién? A Jehová. Vos que claman en el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad, a nuestro Dios. Porque el Mesías es Jehová, Dios mismo manifestado en carne. Como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Y en Isaías 4:2 se anuncia que cuando fuéramos redimidos, en aquel tiempo el renuevo de Jehová. El Mesías es el renuevo de Jehová. Entonces Dios lo muestra así, como que a un árbol le sale una rama humana, al árbol espiritual le sale una rama humana que podemos ver, tocar y oír y mirar. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ¿a quién me ha visto? Al Padre. ¿Por quién era Jesús? El Padre manifestado en carne. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra, o sea, los hijos de Dios y hermanos de Jesús, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y como le indica Pablo, la profecía se cumplió porque Jesucristo hombre, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, el renuevo humano de Jehová, es el único Dios verdadero, Jehová manifestado en carne. Y ese es el misterio de la piedad. Y vamos a ver el resto de los anuncios. Esto es lo que Jehová le anunció a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré, o sea, engendraré después de ti. Cuando David ya estuviera muerto, Jehová engendraría, dice, a uno de tu linaje, y va a ser descendiente de David, el cual procederá de tus entrañas, sería un hombre del linaje de David según la carne, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, porque el templo del nuevo pacto lo edifica Jesús. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, porque es una profecía. Cuando lo engendre, cuando lo levante, le voy a ser por Padre, y él me será a mi hijo. Por eso es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Y Pablo es claro, Romanos 1:3, acerca de su Hijo, está hablando del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Quién era Jesús? Un hombre, un hijo de David, y tenía la carne de David. Y eso es lo que buscan negar Roma y los lobos vestidos de ovejas. ¿Por qué? Porque se caen todos los dogmas que crearon, porque todas las mentiras que crearon están fundamentadas en que Jesús no tenía la carne de David, tenía la carne de Adán antes de la caída. Porque ahí están los dogmas de Roma que dicen que nosotros heredamos el pecado de Adán, lo que es mentira, porque Dios es claro, los hijos no llevan el pecado de los padres, y después que Jesús tenía otra carne, no la nuestra, y de ese modo crearon el anticristo, que no vino en nuestra carne. Y como vemos, el anuncio de la profecía es claro: Jehová sería padre de un hombre, Jesucristo hombre, y no de un Dios.
porque no habría nunca otra persona que fuera Dios aparte de Jehová. Y en Salmos 12, 6 a 9 leemos la promesa de Dios que David entendió y por eso escribió estos salmos. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cómo? Como el Mesías, como el hijo de David. Porque David escribe esto sabiendo que Jehová engendraría a su hijo con su carne. Y sabía además que ese hijo sería Jehová mismo manifestado en carne. Por eso le dice Señor. Y sigue la profecía, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y lo interesante que Satanás, para engañar a Jesús, toma estas palabras para hacerse pasar por Dios mismo. Estas son las palabras que usó Satanás para intentar engañar a Jesús. Y Jesús, cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, se dio cuenta que él era Satanás. Porque hasta ese momento Jesús no se había dado cuenta quién era. Porque Jesús, el verdadero Jesús, es un hombre, no era un Dios. Si Jesús hubiera sido 100% Dios y hubiera podido leer la mente de Satanás, Satanás no hubiera sido tan tonto de tratar de tentarlo. Porque una persona que es Dios no puede ser tentada por el mal. Entonces, la tentación, Satanás nos muestra que las mentiras que le hace enseñar a Roma son mentiras, y él sabía que eran mentiras, si no, no hubiera ido a tentar a Jesús. Y la profecía dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija alfarero, los desmenuzarás. Y en Salmos 89, ¿no?, dice lo siguiente, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios. ¿Por qué le diría mi Dios? Porque el Mesías sería un hombre, un descendiente de Abraham, y Jehová sería su Dios, y la roca de mi salvación. Y Jehová dice, yo también le pondré por primogénito. ¿Por qué? Porque tendría hermanos que también serían hijos de Dios. Porque esa es la promesa, porque la simiente de la mujer no es una sola. Serían muchos hermanos. Ahí quise acá. Vamos a... Entonces Jesús sería el primogénito entre muchos hermanos. Y por medio de Jeremías, Dios anunció lo siguiente. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. O sea, va a haber un hombre justo, un hombre sin pecado, pero que va a tener la carne de David. Y eso nos muestra que la carne de David, y en nuestra carne no está el pecado, el problema está en otro lado. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán. Los que conocieran al Mesías, ¿cómo le llamarían? Jehová, porque sabrían que es Jehová manifestado en carne, Jehová justicia nuestra. Y en Isaías 42, hablando de las promesas al Mesías, Jehová anunció lo siguiente, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. O sea, ¿habría otra persona aparte de Jehová que pudiera usar ese nombre? No. ¿Y por qué el Mesías tenía ese nombre? Porque Jehová ha manifestado en carne, no es otra persona. Otra persona no se llamaría Jehová, pero el Mesías sí, porque era Jehová el Señor. Por eso todos los que conocieran al santo, al verdadero Jesús, sabrían que Él es Jehová el Señor, el único Dios verdadero manifestado en carne. Y más claro, Dios no lo podía anunciar, como lo anunció en Isaías 45, del 14 al 18. Porque ahí, hablando al Mesías, como promesa, le dice así dice Jehová, hablando al Mesías, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ¿qué le dirían? Ciertamente en ti está Dios,
y no hay otro fuera de Dios. O sea, no hay otro fuera de Jehová, no hay otro Dios fuera de Jehová. Verdaderamente tú eres Dios. ¿Qué pasaría con los que conocían a Jesús? Sabrían que Él es Dios, que Él es Jehová. Tú eres Jehová, que te encubres. Dios de Israel, que salvas. Tú eres Jehová, que salvas. Porque ¿quién se hizo hombre para salvarnos? Jehová. Y esta declaración es muy clara. Jesús, ¿quién es? Jehová hecho hombre para salvarnos. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo ¿en quién? En Jehová, con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. ¿Y qué dice Jehová? Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Hay otro? No. Y es muy claro Dios. Entonces, uno para creer en la mentira tiene que hacer mentiroso a Dios. Tiene que decir que cuando Dios habló en el Antiguo Testamento mintió. Y no es así, porque Dios no cambia, Dios no miente. Las palabras del Nuevo Testamento que son contrarias a las palabras de Dios son falsas, son apócrifas, son las palabras que los sabios de Roma pusieron en nuestras Biblias para reflejar las falsas doctrinas de Roma. Y estos, así dice Jehová, son claros y categóricos, y solo uno de estos dos, Jesús, los cumple. El otro no los cumple, lo cual nos muestra que no es el Mesías, es un ídolo. Es el ídolo creado en Nicea, porque el verdadero Jesús es Jehová el Señor. Y como dice Elena de White, en Conflicto de los Siglos, página 653, al hablar de nuestra única salvaguardia, dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Fíjense que ella es clara, no los testimonios de Elena de White, está hablando aquí para hacer doctrina, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos, sucesiones de concilios, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto. ¿Cómo se definen las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista? En los concilios de la Iglesia, por las voces de la mayoría. ¿Y qué dice Elena de White? Nada de eso. Ni en conjunto ni en parte debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si se autoriza un categórico, así dice Jehová. Y después, en tercer tomo de Jehová de los testimonios, ella dice, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y si aplicamos ese criterio, ¿qué pasa con el otro Jesús? Y es claramente es un ídolo. No tiene nada que ver con Jehová. Porque el santo, el verdadero Jesús, cumplió todas las palabras de estas profecías. Y como él mismo lo dijo, y está en Juan 17:3, porque en el Nuevo Testamento hay palabras que fueron cambiadas y otras no. Y Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué está diciendo Jesús? Que aparte de su Padre, para Jesús, Jesucristo hombre, no había otra persona que fuera Dios. Está diciendo que su Padre, Jehová, es el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado, porque la vida eterna es conocer al verdadero Jesús y al verdadero Padre. Y cuando resucitó y se encontró con María, ¿qué le dijo? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué? Porque está hablando Jesucristo hombre. Y como dice Pablo en 1 Timoteo 2, del 3 al 5, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, de quien de Jehová nuestro Salvador. ¿Sabía Pablo quién era Jesús? Por supuesto que sí. Y le estaba diciendo que Dios es nuestro Salvador. Dios se manifestó en carne, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Porque hay un solo Dios. ¿Hay tres? ¿Hay dos? No, hay uno solo, Jehová. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Porque el Mesías es un hombre. ¿Y quién es este hombre? Como dice en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, Jehová, fue manifestado en carne.
Jehová fue manifestado en carne para salvarnos. El verdadero Jesús, ¿quién es? Jehová manifestado en carne. Y la promesa de Dios es que Él enviaría a su pueblo al profeta Elías, y todos los redimidos de la última generación sabrían y darían un claro testimonio indicando que el santo, el verdadero Jesús, es Jehová el Señor. En Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Dónde se tocaría trompeta? En medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estarían cometiendo abominaciones, como dice Ezequiel 8. Y en el lugar donde estarían cometiéndose esas abominaciones, adorando al sol, ahí tendría que clamar el pueblo de Dios, entre la entrada y el altar. Lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, que estaría adorando ídolos entre la entrada y el altar, como lo anuncia Ezequiel 8, y no entregues al oprobio a tu heredad. ¿Para que las naciones se señoreen de ella? ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y en Joel 2:27 dice claramente, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y ese es el conocimiento que va a tener el pueblo que llegue a tener el sello de Dios. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después, justamente, viene el tiempo de fuerte pregón, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, el reino de Dios, y en Jerusalén, la ciudad de Dios, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, los 144,000 sellados del pueblo adventista. Y después va a haber una gran multitud que habrá sido hecha parte del reino de Dios, como dice Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, y son los obreros de la hora undécima que recibirán la misma paga que las primicias. Van a ser hechos parte de la esposa del Cordero, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, gloria a Jehová, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Dios está reinando. ¿Dónde? En ellos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ellos también están preparados. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y cuando Jesús venga, ¿qué van a decir los redimidos? Como dice Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. O sea, como Jesús dijo, cuando Él venga en la gloria del Padre y todos sus ángeles con Él, y no quede nadie en el cielo. Cuando venga como Dios omnipotente. ¿Qué van a decir los redimidos? Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y eso es lo que tenemos que llegar a conocer para poder estar justamente con todos los que van a decir lo mismo. Tenemos que conocer al verdadero Jesús, que es Jehová, el Señor. Entonces, lo primero que tendría que ser un cordero sin mancha, y tenemos que conocer el verdadero cordero. Y el segundo debería ser un cordero adulto y sin defectos, sin pecado, que como Dios lo revelaría por medio de sus profetas, hubiera sido perfeccionado por su Dios y Padre, hubiera vencido al pecado en nuestra carne y reflejara la gloria de Jehová. Un hombre que tuviera la ley de Dios escrita en su mente y su corazón como el primogénito entre muchos hermanos. El primero en el que Dios habría cumplido la promesa del nuevo pacto, como leemos en Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Y qué dice el Salmo 48 hablando del Mesías? Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso el Mesías es el primogénito de la mujer vestida de sol, el primer hombre justo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios estaba escrita en su corazón en lugar de la ley del pecado. Y cuando habló con sus discípulos, como leemos en Juan 15:9, Jesús dijo, como el Padre me ha amado,
así también yo os he amado. ¿Con qué? Con el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Qué tenía en su corazón? El amor de Dios. Y en Juan 15:13 leemos: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, este es el verdadero Mesías. ¿Quién? Jesucristo hombre. El primer hombre que fue perfeccionado. ¿Por qué? Porque era libre, porque era Dios mismo hecho carne. Porque si hubiera sido un hombre común, no podría haber sido justamente el Mesías, porque un esclavo no puede ser el Mesías, tiene que ser una persona libre, una persona a la que Dios pudiera perfeccionar, pusiera su vida en lugar de nuestra vida, para que nosotros fuéramos redimidos, y una vez redimidos pudiera hacer la misma obra con nosotros. Ahora, ¿cuándo debían sacrificar el cordero? El día 14, el mes 1, el día de la Pascua. El día 10 lo seleccionaban y el día 14 lo sacrificaban, como leemos en Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, símbolo de ¿qué? De la puerta de la casa de Dios. Porque ¿dónde se come el verdadero cordero? En la casa de Dios. Hay que entrar a la casa de Dios. ¿Por dónde? Por la puerta estrecha, cuyos postes y dintel están pintados con la sangre del cordero. Y aquella noche, Éxodo 12:8, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, comerán la carne asada al fuego y panes y levadura con hierbas amargas. O sea, lo comerán. Y este es el símbolo de la cena de Pascua que comerían todos los que entrarán al reino del templo de Dios. Y esto es importante entenderlo, porque cuando uno entra a la casa de Dios, Dios tiene preparada una cena. Y esa cena, vamos a ver cuál es. Y sigue siendo: ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. O sea, ¿qué había que comer? Todo el cordero. No la parte que a uno le puede parecer agradable. En Argentina se hacen asados. ¿Y qué se come? La carne asada, las costillas, pero había que comer todo el cordero, porque es un símbolo importante. Para ser como Jesús tenemos que comer todo el cordero. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Debían comer a todo el cordero, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Por qué tenían que estar preparados para salir? Porque a medianoche iban a salir. Cuando una vez que comieran la cena de Pascua, serían liberados de Egipto y saldrían de Egipto. Entonces, ¿qué significa la cena de Pascua? Simboliza el alimento que Dios les daría a los que, después de ser redimidos y creer las palabras del Evangelio del Reino de Dios, entrarán en su casa. Y el cordero asado es un símbolo ¿de quién? De Jesús. El cordero asado es el símbolo de que Dios nos daría a comer a todo su cordero, para que llegáramos a ser semejantes a Él, para que llegáramos a tener la fe de Jesús y el testimonio de Jesús. Y los panes sin levadura también son un símbolo del Cordero de Dios, al que seríamos semejantes cuando llegáramos a ser como los panes de la mesa de la proposición de Dios a su pueblo, panes sin levadura y ungidos con aceite. Porque al final del camino angosto se llega a la ciudad de Dios, simbolizada por la mesa de los panes de la proposición de Dios. Y una vez que Jesús confiesa el nombre de los vencedores y estos quedan sin mancha delante del trono de Dios, son puestos en esa mesa. Esa es la proposición de Dios. Y en 1 Corintios 5, 7 y 8 leemos: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura. Porque esa es la promesa de Dios. Como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Comía el cordero. Y ahora, ¿a quién tiene que comer el pueblo de la iglesia cristiana? A Cristo, simbolizado por el cordero.
Pero esa comida es la que Dios le daba a su pueblo mientras lo transformaba en imagen de Jesús. Así que celebremos la fiesta, dice Pablo, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Porque nuestra Pascua, ¿quién es? Es Cristo. Y las hierbas amargas significan que, como persiguieron a Jesús, sus discípulos también serían perseguidos, ¿no? Porque Satanás buscaría impedir que el testimonio de los miembros de la iglesia primitiva sea escuchado por los gentiles para que no se conviertan en cristianos. Y en Mateo 10, 24 y 25 Jesús nos dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo, porque esta es la promesa, ser como su maestro. ¿Cuál es la promesa de Dios? Ser un pan sin levadura, ungido con aceite, como Jesús. Ser como Jesús. Y Jesús nos dice, bástele al discípulo esta promesa, y al siervo ser como su Señor. Porque esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Y agrega, si al padre de familia llamaron Belcebú, lo llamaron Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? Y como dice Pablo en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán ¿qué cosa? Persecución. Por eso las hierbas amargas eran el símbolo de lo que padecería el pueblo de Dios, todos los que quisieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significado tiene la Pascua de Jehová? Significa que Jehová pasaría por alto los pecados de su pueblo y los cargaría sobre su cordero para poder redimirnos del esclavitud del pecado. O sea, en inglés es Passover. Y en Éxodo 12:12 leemos, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, símbolos de los dioses de la Gran Babilonia. Yo Jehová, dice Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, símbolo de la casa de Dios. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, o sea, símbolo de las 7 últimas plagas, porque tampoco al pueblo de Dios le van a tocar. Al que habita el abrigo del Altísimo, ninguna plaga lo va a tocar. Y este Dios será en memoria y lo celebraréis con fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por eso, en Apocalipsis 11, fíjense, ¿dónde tenemos que estar para que no nos caigan las plagas? Dentro de la casa donde se come el cordero, en la casa de Dios. Y en Apocalipsis 11 se nos indica que debemos estar dentro de la casa de Jehová, en el templo de Jehová, cuya puerta está pintada con la sangre del cordero, el templo del nuevo pacto, que habrá sido reedificado cuando llegue el día de la expiación para la última generación del pueblo adventista, como leemos en Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, dice Juan, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el templo de Dios? Ahí se acumulan todos los pecados perdonados por Dios a su pueblo, y Dios tiene que pagar. ¿Y qué otra cosa hay que medir? Y el altar, porque en el altar se manifestó la justicia de Dios. Ahí está la deuda de Dios, y ahí está el altar, y a quién más hay que medir. Y a los que adoran en él, los que fueron hechos parte del templo de Dios, los que están en el templo de Dios. Y dice, pero el patio, hablando de los que no hayan entrado al templo y estén en el atrio con los gentiles, adorando a la abominación asoladora, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. ¿Va a ser juzgado el pueblo que no está dentro del templo de Dios? No, no. ¿Cuándo va a ser juzgado? En el milenio, no en el juicio que hay previo a la venida de Jesús. No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, a los paganos, y ellos son los que hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Hasta dónde? Hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, porque se perdió el conocimiento de la verdad. Y hasta la última generación nadie habría vuelto a entrar al templo de Dios, simbolizado por el tabernáculo. Todos estaríamos en el atrio,
¿Adorando a qué? Sin saberlo, adorando la abominación desoladora, al Dios de Roma. Y la profecía es clara. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién? El hombre de pecado. Y por él fue quitado el continuo, la obra de Dios en el santuario, la obra de Jesús en el santuario del nuevo pacto. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cómo? Asesinando al remanente de la iglesia del desierto, a todos los verdaderos cristianos. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad y se perdió el conocimiento de la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y él dijo, después de que le preguntan, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, después de eso, el santuario, nuestra traducción dice purificado, pero el original dice que va a ser reedificado, hecho derecho, puesto en pie, como Dios le mostró en Ahuay, porque es el verdadero significado. Tiene que ser reedificado, como Jesús dice, al que venciere lo haré columna del templo de mi Dios. Y va a haber 144.000 columnas en el templo de Dios. Y luego, Jehová anuncia la fiesta de los panes y levaduras. Después de la Pascua viene la fiesta de los panes y levadura. Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes y levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura, símbolo de pecado, en vuestras casas, como no la hay en la casa de Dios. Porque cualquiera que comiere leudado y pecare, justamente comer leudado es pecar, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día, dice, habrá santa convocación, es un sábado ceremonial, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, otro sábado ceremonial. Ninguna obra se hará en ellos excepto que preparéis lo que cada uno haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, después de comer la cena de Pascua en el primer día. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Cuándo hay que celebrar la Pascua? Perpetuamente. ¿Cuál? ¿La de Tamuz o la que cumplió Jesús? La verdadera, la del calendario levítico. Y el versículo 18 dice, en el mes primero comeréis los panes y levadura desde el día 14 del mes por la tarde, o sea, la puesta de sol, porque ahí empieza el día 15, hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, y para comer leudado hay que salir de la casa de Dios, porque en la casa de Dios no hay levadura, así extranjero como natural del país será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes y levadura. El alimento del pueblo de Dios en la casa de Dios. ¿Y qué significa comer panes y levadura? También significa simbólicamente comer a Jesús. Mientras recorremos el camino angosto hasta llegar a ser transformados por Dios a imagen de Jesús, en panes y levadura y ungidos con aceite, y tenemos que simbólicamente beber su sangre para que su vida sea nuestra vida, para tener vida eterna, como Jesús mismo lo enseñó en Juan 6, 54 al 57. Y dijo ahí, el que come mi carne y bebe mi sangre. En la ley estaba prohibido beber la sangre, sí, porque era símbolo de la vida, pero acá Jesús está hablando simbólicamente. El que come mi carne, para ser como yo, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y esto es interesante, ¿por qué dice Jesús esto? Porque para comer y beber justamente el verdadero alimento, debemos haber recibido el Espíritu Santo de la promesa, debemos haber entrado a la casa de Dios. Y sigue diciendo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Y por qué había que comer por 7 días? Porque 7 en la profecía significa perfección.
es decir, representa el tiempo que nos demandará llegar a ser transformados a imagen de Jesús, como dice Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque eso es lo que sucede cuando alguien llega al final del camino angosto. ¿Quién podría comer la verdadera Pascua? Solo los circuncidados, símbolo de los hombres que entrarán al reino de Dios. Y sigue siendo Jehová en Éxodo 12:43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, solo la comerían los que entrarán al reino de Dios. Las otras personas que están afuera no pueden comer. Todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiereis circuncidado, ¿no? Símbolo de cuando alguien entra al reino de Dios. O sea, para comer la Pascua, para comer la verdadera cena, ¿qué hay que hacer? Entrar a la casa de Dios. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, ¿no? Porque el extranjero y el jornalero que viene y trabaja y se va, no es parte del pueblo de Dios. Los que no entran al reino de Dios no pueden comer justamente la cena de Pascua. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni que veréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Y sigue diciendo: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, símbolo de la liberación de la cárcel por sus ejércitos. Y después apareció una enseñanza de Jesús, que es la Santa Cena. ¿Y qué significado tiene la Santa Cena? Como la fiesta de la Pascua es perpetua y el pueblo de Israel la seguía festejando, Jesús instituyó lo que nosotros llamamos la Santa Cena, una cena simbólica, para que en las Pascuas sucesivas sus discípulos pudieran dar testimonio de lo que ya había sucedido, anunciando que el verdadero Cordero de Dios ya había muerto y resucitado, anunciando que ellos habían entrado al reino de Dios y que estaban comiendo la cena que Dios les había preparado. ¿Y qué tenían que comer a la Santa Cena? Panes y levadura, símbolo de la carne del Cordero de Dios, un cordero sin mancha de pecado, a cuya imagen estaban siendo transformados por Dios. Como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también, ¿quién? Dios los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Porque eso es lo que Dios haría. Transformaría a todos los panes con levadura que entran a su casa en panes y levadura, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos e hijos de Dios. Y a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó. Y a los que llamó, a estos también Dios justificó. Y a los que justificó, a estos también Dios, ¿qué hizo? Los glorificó, transformándolos a imagen de Jesús. Entonces, ¿pero qué tenían que comer? Panes y levadura para ser transformados a imagen de Jesús. Tenían que comer al Cordero. ¿Y qué significa el jugo de la vid? Es el símbolo de la sangre de Jesús, que a su vez es un símbolo de la vida de Jesús, ya que ellos vivían en el lugar de Jesús y en el lugar donde Él había sido engendrado y vivía, en el templo y el reino de Dios, porque Jesús tomó nuestro lugar y murió por nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir en su lugar. Entonces, por eso es el símbolo de comer el pan sin levadura y beber el jugo de la vid, símbolo de la vida de Jesús. Y tenían que dar un testimonio, como lo dice Pablo en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed,
esto es mi cuerpo, es un símbolo de mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿A quién se anunciaba la muerte del Señor? A los otros judíos que estaban comiendo un cordero. Pero ellos en vez de matar un cordero y comerlo asado, ¿qué comían en la Pascua? Pan sin levadura y el jugo de la vid sin fermentar. Para explicarles a sus hermanos, dar un testimonio, como dice Pablo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús ya murió. Y lo que era simbólico dejó de tener sentido. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos comiendo al verdadero Cordero de Dios, del cual el pan sin levadura es un símbolo y el jugo de uva es el símbolo de la vida de Jesús. Porque nosotros vivimos porque Jesús murió por nosotros. Entonces, era algo, una cena simbólica, pero esa cena simbólica no los transformaba. El que los transformaba era Dios cuando ellos entraban al reino de Dios. Porque el ángel de la Odisea practica la Santa Cena, sí, y deja de ser desventurado, miserable, pobre, ciego y estar desnudo, no. Porque los símbolos siguen siendo símbolos. Por eso, nosotros recién volveríamos a dar un verdadero testimonio con la Santa Cena cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra y entráramos al reino de Dios. Recién entonces comeríamos la carne de Jesús y beberíamos la sangre de Jesús, porque tendríamos nueva vida, y seríamos transformados a imagen de Jesús. Entonces, esa es la fiesta de la Pascua y su significado. Y ahora vamos a la otra fiesta, la fiesta de las primicias. El calendario levítico anuncia el desarrollo del plan de redención, cuyo punto culminante es la cosecha de los hijos de Dios, la cosecha de la simiente de la mujer, porque para eso fue hecho el plan de redención. Y para que pudiera haber cosecha, primero debía haber semilla, una semilla para sembrar, y esa semilla, ¿quién es? Es el santo, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, el primogénito entre muchos hermanos. Y él mismo lo dijo. Si leemos Juan 12, 23 al 24, ahí leemos lo siguiente. Entonces Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo, ¿quién? El Hijo del Hombre, el verdadero Mesías, Jesucristo hombre, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿cuál es la verdadera semilla de trigo? El verdadero Jesús, el Hijo del Hombre, Jesucristo hombre. Si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque tendría hermanos, eso es lo que anunciaba la profecía. Y en nuestro tiempo hay otra semilla, la semilla del falso trigo, la semilla de la cizaña, y es el falso Jesús, que es el disfraz de Satanás, el anticristo. El Jesús que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. ¿A dónde? A conocer las profundidades de Satanás. Por eso Jesús nos dice que lo busquemos hasta encontrarlo, porque de otro modo seremos parte de la gran cosecha de cizaña que tendrá Satanás y la iglesia remanente, porque la profecía se va a cumplir. Y Dios nos anuncia lo que va a pasar antes de que suceda. Y al finalizar el mes de Adar, el mes 12 del calendario levítico, el nuevo año levítico no podía comenzar hasta que la cebada estuviera Abib, es decir, preparada para la cosecha. Si la luna nueva, porque los meses comenzaban con la luna nueva, la cebada no estaba preparada para la cosecha, se agregaba un nuevo mes de Adar. O sea, el año anterior tenía en vez de 12, 13 meses. ¿Para qué? Para dar tiempo a que la cosecha esté preparada. Se agregaba un nuevo mes de Adar al calendario y se esperaba hasta la nueva luna nueva para ver si la cebada estaba Abib. Y si estaba Abib, entonces comenzaba el mes de Abib, el primero del calendario levítico. Y en Levítico 23, Dios
vuelve a definirles cuáles son las fiestas. Estas son las fiestas de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes y levadura a Jehová. 7 días comeréis panes y levadura. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, otro sábado ceremonial. Ninguna obra de siervo haréis. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy y cegareis su mies, o sea, cuando hubiere cosecha, traeréis al sacerdote un manojo de los primeros frutos, una gavilla, de vuestra siega. Y el sacerdote mecirá el manojo delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del sábado, o sea, el primer día de la semana dentro de los días de los panes y levadura, lo mecerá el sacerdote. Y el día que meciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, como holocausto a Jehová, símbolo del Cordero de Dios. Y la ofrenda será de 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, o sea, pan sin levadura, también símbolo del Cordero de Dios. Ofrenda encendida a Jehová en el olor gratísimo. Y su libación de vino, la 4ª parte de un hin, o sea, jugo de uva sin fermentar. Acá hay un error ortográfico. Jugo de uva sin fermentar, símbolo de la vida del Cordero de Dios. Y dice en el versículo 14: y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda a vuestro Dios, hasta que las primicias hubieran sido llevadas a Jehová. ¿No? Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Ahora, ¿qué significa esto? Que nadie podría comer hasta que fuera llevada las primicias a Dios. Por eso Jesús no podría empezar a darles el verdadero alimento a sus discípulos hasta después de resucitar y presentarse ante su Padre el día de las primicias. Y Jesús resucitó el primer día de la semana, durante la fiesta de los panes y levadura, como primicia de entre los muertos, y con él resucitaron las otras primicias de los muertos, las que Jesús llevó con él al cielo a presentarlas delante de su Padre. Y leemos en Mateo 27, el 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Se acabó la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y los sepulcros de los que iban a resucitar quedaron abiertos. Y después, como dice justamente más adelante, después de la resurrección de él, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, porque Jesús es la primicia, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, porque resucitaron y se aparecieron a muchos y después Jesús los llevó con él al cielo. Pero antes de subir, ¿qué le dijo a María? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Más ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y como leemos en 1 Corintios 15, el 20 a 23, dice Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Jesús, ¿quién? ¿Quién es? Las primicias de los muertos, los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, quienes los que durmieron. Pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, después las primicias, o sea, resucitó Jesús y con él las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida van a resucitar. Pues está hablando de los muertos, de los que durmieron. Y como veremos, en el tiempo del fin habría otro tipo de primicias, las primicias entre los vivos, la cebada de la última cosecha, y sin ellos no podría comenzar el día de Jehová.
Y como dice en Apocalipsis 14, 1 al 5, estos son los 144.000. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Quiénes son estos? ¿No? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y vamos a ver por qué son la cebada de la última generación. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? El mismo día, después de llevar las primicias, volvió. Las primicias que llevó al cielo, que después fueron parte de los 24 ancianos, quedaron en el cielo, pero él volvió. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que sembrar la semilla del reino en el corazón de los discípulos y aún no lo había hecho, ya que siempre les había hablado en parábolas por medio de alegorías que ellos no habían entendido, porque debía cumplir el anuncio hecho por Dios por medio de Isaías. Y leemos en Mateo 13, 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero ¿lo entendía la gente? No. Ahora, Jesús antes de morir le dijo a los discípulos, Juan 16, 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y eso ocurrió en el camino de Emaús, cuando les empezó a hablar los dos discípulos. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y esa es la forma de encontrar al verdadero Jesús. Y después, cuando se apareció en el aposento alto, les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y ahí está hablando de Oseas 6, 1 al 3. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí le dice Jesús: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 1, del 3 al 5, Lucas nos cuenta qué es lo que hizo en esos 40 días. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios, de la promesa del Padre. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Todos habían sido discípulos de Juan y todos habían sido bautizados con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo? En Pentecostés. Y recién después de haber sembrado en sus corazones la semilla del reino y haberlos preparado para recibir la lluvia temprana que haría germinar la semilla del reino en sus corazones, Jesús ascendió nuevamente a su Padre. Dios prometió volver a hacer la misma obra que Jesús hizo con los discípulos en el tiempo de la última generación. ¿Con quiénes? Con los adventistas que clamaran a Él por ayuda, y la haría como el hombre de la escobilla. ¿Para qué? Para que viéramos iluminado el camino a la ciudad de Dios, para que comprendiéramos el Evangelio del Reino de Dios, para que pudiéramos profetizar de nuevo. Y ahora vamos a la fiesta de Pentecostés. La fiesta de las primicias tenía relación con la primera cosecha que estaría preparada, la cosecha de la cebada, y luego, 50 días después, estaría preparada
la segunda cosecha de grano, la cosecha de trigo, que debía ser presentada ante Dios de un modo muy especial. Porque en el templo de Dios no había pecado. Pero en este caso, fíjense cuál es la ofrenda que había que llevar. Y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente, el 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Por eso es Pentecostés. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Y cómo había que llevar el grano? De vuestras habitaciones, ¿no? O sea, de sus casas, traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, como cocidos con levadura, con pecado. Porque la casa de Dios, que había panes y levadura, no había pecado. Pero cuando entraran los pecadores, ¿dónde estaría el pecado? En los pecadores. Porque los pecadores estamos cocidos con levadura, con pecado. Está en nosotros el pecado. Y habría que llevar a pecadores como primicias para Jehová, símbolo de los pecadores redimidos que entrarían en la casa de Jehová. Y los primeros que entrarían, ¿quién serían? Los discípulos, panes cocidos con levadura. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, panes con levadura, y los 2 corderos, como ocurrió cuando Jehová edificó el primer altar del Edén. ¿Cuántos corderos? 2. Entonces en ese tiempo salieron y ahora entrarían los pecadores. Serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo siervo haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para que el pobre y para que el extranjero, para extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces esto es interesante. ¿Qué había que llevar? Levadura. ¿Dónde? En los panes. Había que llevar pecado a la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque el pecador que cree en el verdadero evangelio es bautizado y ahí hace un intercambio con Jesús y es vestido con vestiduras blancas, todavía tiene el pecado en él. Hasta que coma panes y levadura y sea transformado a imagen de Jesús, es un pan con levadura. Y Dios abre su casa para que los pecadores entren en su casa. Eso es lo que significa. ¿Y cuáles fueron los panes cocidos con levadura, cocidos con pecado, que fueron llevados a Dios en Pentecostés del año 31? Los discípulos de Jesús, los primeros que recibieron la lluvia temprana, entraron al reino de Dios, empezaron a recorrer el camino angosto, y a los que Dios empezó a transformar a imagen de Jesús, en los panes y levadura de la mesa de la proposición de Dios a su pueblo. Porque el camino del santuario está reflejado justamente en el santuario del desierto, porque los pecadores están en el atrio, donde está el altar de sacrificio, que es un símbolo de la gran Babilonia, la ciudad que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto, donde murió Jesús, fuera del templo de Dios. Porque murió donde están los pecadores. ¿Para qué? Para que se abrieran las puertas de la cárcel y hubiera un camino que pudiéramos seguir para llegar a la presencia de Dios. Y en ese momento, cuando la profecía del altar se cumplió, ya no estuvo más en pie y estuvo disponible la fuente. Y la puerta estaba abierta para que el que quisiera pudiera entrar a la casa de Dios. Y los primeros que entraron fueron los discípulos, panes cocidos con levadura, como todos los que entrarían a la casa de Dios. Y la proposición de Dios es transformarlos en los panes de la mesa de la proposición. Porque esa mesa es un símbolo de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la que está en la cima del monte Sión, a donde llega el camino angosto. Y para entender todo esto, lo vamos a estudiar la semana que viene. Vamos a ver el significado, todo el camino que hay que recorrer.
en todo el significado simbólico que está en el templo de Dios. Y los discípulos inmediatamente empezaron a ser testigos de Jesús, como podemos leer en Hechos 2, llamando a sus hermanos a entrar también al reino de Dios. Y ahora vamos a ir a una parte muy interesante, porque nos vamos a acercar a nuestro tiempo. Pero vamos a empezar con algo que generalmente no se estudia, que es el año del jubileo. Porque el año del jubileo es un símbolo del día de Jehová. Porque cuando comienza el año del jubileo, comienza el día de Jehová. El año del jubileo, el año 50, porque ellos tenían que contar justamente 50 años, 7 semanas de 7 años, y el último año era el año del jubileo. El año del jubileo, el año 50, que empieza en el día de la expiación del año 49, es el año de la predicación de la libertad a los cautivos, que simboliza el tiempo de la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel al pueblo que se encuentra cautivo en medio de la Gran Babilonia, cautivos en el antitipo del atrio del templo, el reino del príncipe de este mundo. Y es el llamado del Espíritu de la Esposa a quienes, a los gentiles y a los dispersos de Israel, la descendencia de Jacob, a los que Dios va a llamar a celos, que en este tiempo están mezclados con los paganos. Y leemos en Levítico 25, donde se habla del año del jubileo, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces, harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. Entonces, fíjense, en el año 49, porque se repetía este ciclo cada 50 años, cuando llegaba el día de la expiación, comenzaba el año 50. Entonces, el calendario levítico, el año comenzaba con el mes de Abib. En este caso, es otro tipo de calendario, porque todos los contratos, cuando alguien vendía la tierra o cuando alguien era vendido como esclavo, ¿no?, caducaban cuando llegaba el año del jubileo. Y el año del jubileo se contaba de día de expiación a día de la expiación. Y cuando el año 49 llegó al día de la expiación, comenzaba el año del jubileo. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Entonces, ese año es el del fuerte pregón, y es el del que, como dice Apocalipsis 22, 14 al 17, el espíritu y la esposa van a llamar al pueblo que está en Babilonia. Bienaventurados los que lavan sus ropas, donde en la sangre del cordero, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y el espíritu y la esposa, tiene que haber esposa. Los 144.000 primicias de la esposa en la última generación. Dicen, ven. Y el que oye, diga, ven, como obrero de la undécima. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, ¿qué van a poder comer? Del árbol de la vida y beber del agua de la vida. Cosa que ya van a haber hecho antes los primeros 144.000. Y Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero ese fuerte pregón es el año del jubileo, el antitipo del año del jubileo, ¿no? Ahora, ¿qué van a tener que hacer para ser salvos los que escuchen el fuerte pregón? Van a tener que creer y obedecer al evangelio del reino de Dios, lavar sus ropas en la sangre del cordero, en el antitipo de la fuente, y vestidos con vestiduras blancas, entrar al reino de Dios como los discípulos en Pentecostés, como panes cocidos con levadura, para que, mientras recorran el camino angosto, Dios los transforme en imagen de Jesús, en panes y levadura y ungidos con aceite. Eso es lo que va a pasar con los miembros de la gran multitud, incluyendo al pueblo judío. Y este es el resultado. Y oí como la voz de una gran multitud,
los obreros de la undécima, que recibirán la misma paga que las primicias, como ya lo vimos, y que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿En quién está reinando? En ellos. Porque ellos entraron al reino de Dios, al templo de Dios. Y dicen, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya están preparados. Ya fueron transformados porque recorrieron el camino angosto, haciendo la obra de los obreros de la undécima, y fueron transformados en imagen de Jesús, en panes y levadura. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones juntas de los santos. Y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por quién? Por el Espíritu y la esposa. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, hay algo interesante. ¿Qué se necesita para que empiece el año del jubileo, el día de Jehová? Como en el año 31, se necesita que la esposa, que tiene que predicar el llamado, esté preparada para la cosecha. Se necesita que la cosecha de cebada esté aviv, porque la cosecha, justamente, que va a haber en la iglesia remanente, es la cosecha de cebada. Y porque la otra van a entrar, los otros van a entrar como los discípulos en Pentecostés, como panes con levadura al templo de Dios, para que Dios los transforme. Ahora, ¿cuál es la única cosecha de cebada que hubo hasta ahora? La única fue Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, el único hombre que estuvo sin mancha delante del trono de Dios. Pero la profecía dice que va a haber más personas sin mancha delante del trono de Dios, estando vivas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué él fue el único? Porque hubo millones de vencedores en el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, que fueron limpiados de todos sus pecados conscientes y fueron transformados por Dios a imagen de Jesús. Pero sus nombres no serían confesados en las bodas y no quedarían sin mancha delante del trono de Dios hasta que fueran limpiados de sus pecados de ignorancia en el día de la expiación antitípico. ¿Qué pasó con los discípulos? Murieron. ¿Y cuándo empezó el día de la expiación? Perdón, no el día de la expiación, que empezó en el año 31, sino cuando empezó lo que nosotros llamamos el juicio investigador, 1844. Entonces, sus nombres, ¿cuándo pasarían? A partir de 1844, no antes. Por eso ellos no quedaron sin mancha delante del trono de Dios hasta que fueran limpiados sus pecados de ignorancia en el día de la expiación antitípico. Y el autor de Hebreos es claro, Hebreos 9, 6 al 7 y 27, 28. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entre los sacerdotes continuamente, ese es el continuo, para cumplir los oficios del culto, para el perdón de los pecados conscientes. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, para que queden sin mancha delante del trono de Dios. Y sigue siendo después, al final del capítulo, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, porque mueren y su nombre pasó por el juicio, todavía no. Todos ellos murieron antes del comienzo de las bodas y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y qué dice Jesús? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre como vencedor, como formando parte de la esposa del Cordero, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y ahí esa persona es limpiada de sus pecados de ignorancia, cuando Jesús la confiesa como vencedor. Pero ¿qué pasaría en la última generación? Pero en el tiempo de la última generación, el día de la batalla no puede comenzar hasta que Jesús confiese el nombre de los 144.000 vencedores de la iglesia remanente, estando ellos vivos. Y entonces ellos quedarán sin mancha delante del trono de Dios. Por eso, en el día de la batalla podrán seguir el Cordero por donde quiera que él vaya. Entonces, ¿cómo van a estar los 144.000? Como Jesús, sin mancha delante del trono de Dios.
y por eso van a ser la cosecha de cebada, como leemos en Apocalipsis 14, 1 al 5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y más adelante, para acortarlo, vamos a leer, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Estos son los que no fornicaron con mujeres como los que no entraron a Canaán en Sitim, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, ¿qué son? Primicias. Jesús, que era primicia de los muertos, estas son las primicias de los vivos. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Cuando sus nombres son confesados en las bodas, quedan sin mancha delante del trono de Dios. Esta es la cosecha de cebada de la última generación. Y ellos son los que van a ir con el Cordero a predicar el fuerte pregón. Y como leemos en Apocalipsis 19, 11 al 14, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es el caballo blanco que sale en el primer sello, porque es el primer vencedor, es Jesús, que sigue peleando hasta el fin. Pero ahora no va a estar solo, porque va a haber un grupo de personas que lo siguen por donde quiera que le va. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién los seguía? En caballos blancos y vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quiénes son los ejércitos celestiales? La esposa, los 144.000. Como dice en Apocalipsis 7:14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora, ¿cuándo tiene que estar preparada esta cosecha? Antes que empiece el año del jubileo. ¿En qué condición se encontraría el pueblo de la iglesia remanente? En la condición de el ángel de la Odisea, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso, el antitipo del día 1 del mes 7 del año 49, 10 días antes que llegue el día de la expiación, el día de las bodas para los miembros de la última generación de la iglesia remanente, Dios prometió hacer sonar la trompeta en medio de su pueblo, enviándole a él profeta Elías para despertarlo su sueño con el clamor de medianoche, anunciándole que el día 9 del mes 7 a la puesta del sol le será quitado el continuo. Se cerrará la puerta de la gracia por los adventistas que no se hayan preparado, y llegará el día de la expiación en el que Jesús confesará el nombre de los vencedores en las bodas. Y después empezarán a ser soltados los vientos, retenidos hasta que el pueblo de la iglesia remanente fuera sellado, sonará la primera trompeta y comenzará el año del jubileo, el día de la batalla. Y como dice Elena de White, la profecía debe cumplirse. El Señor dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y el día de Jehová es el año del jubileo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, si el Dios de Jezabel, si el Dios de la Trinidad, id en pos de él. Y por eso, como dice Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarma, ¿dónde? En mi santo monte, en mi pueblo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y en Apocalipsis 14, 6, 7, ahí está el mensaje que Dios le envía a su pueblo, porque le envía primero a los moradores de la tierra. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ahora sí, se recuperó el conocimiento de la verdad. Y este ángel, por supuesto, no es el ángel de la Odisea. Son los siervos a los que Dios preparó, a los que preparó el hombre de la escobilla. Y tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, al pueblo de la iglesia remanente, para que vea iluminado el camino a la ciudad de Dios. Y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el pueblo que está en Babilonia, diciendo a gran voz,
Temed ¿a quién? A aquel que no estás adorando, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Fíjense, este es el anuncio que se hace el día primero del mes séptimo. Y adorad a aquel que hizo, ¿a quién? A Jehová, el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y como Jehová lo anunció por medio de Jorel, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y volveríamos a ser el pueblo que conoce a su Dios. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, después que me conozcan y sean parte del pueblo que conoce a su Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, viene la lluvia tardía. Y como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, el reino de Dios, y en Jerusalén, la ciudad de Dios, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Los 144.000 sellados, la primicia de la esposa del Cordero, la cosecha de la cebada, la primer cosecha. Por eso sabemos que las fiestas de otoño tendrán un cumplimiento literal en medio de las vírgenes a las que en este tiempo es semejante al reino de los cielos, en medio del pueblo de la iglesia remanente, del cual Dios obtendrá la primera cosecha de la simiente de la mujer en el tiempo de la última generación. Como Jesús lo dijo, entonces el reino de los cielos será semejante ¿a quién? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué? ¿Se tocó la trompeta? Sí. Se anunció que el día 9 de la puesta del sol se era quitado el continuo y se cerraba la puerta de la gracia. Sí. ¿Y las vírgenes sensatas se prepararon? No. Porque fueron a comprar a los que venden en la Odisea y no compraron de Dios, no compraron de Jesús. Entonces, este es el esquema que estuvimos viendo de las fiestas solemnes de Jehová. De vuelta saltó atrás, pero vamos a volver aquí. Donde podemos ver que desde que fue echada por tierra, desde que fue echado por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, no hubo más semilla sembrada y no hubo lluvia. Y eso sucedería hasta que el hombre de escobilla preparara a sus mensajeros, los enviara a predicar el clamor de medianoche que iluminaría el camino a la ciudad de Dios, a predicar el Evangelio eterno. Y como dice Elena White, Conflicto de los Siglos, página 517, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes que empiece el día de Jehová, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. De vuelta, ¿por qué? Porque se recuperaría el conocimiento de la verdad, sería sembrada semilla del reino y habría lluvia temprana. Y eso ocurriría a partir de que empezar el clamor de medianoche, porque es el antitipo de la fiesta de las trompetas. El día 1 del mes séptimo, la fiesta de las trompetas, es el clamor de medianoche, empieza ahí. Y empieza a ser sembrada semilla del reino, ¿dónde? En el campo del Padre Familia. A todas las vírgenes que son despertadas se les muestra cuál es el camino a la ciudad de Dios, y ahí las que empiezan a recorrer el camino angosto reciben la lluvia temprana y empiezan a ser transformadas a la imagen de Jesús. ¿Hasta qué? Hasta que el día 9 del mes 7, el antitipo, el día 9 del mes 7 es quitado el continuo. Y las que están preparadas, las que llevan el camino, entran con el esposo a las bodas y llega el día de la expiación para la última generación. Y ahí Jesús confiesa el nombre de los vencedores de las bodas. Y después comienza el año del jubileo y empieza la batalla, porque ahí lo que viene es el tiempo del fuerte pregón, como dice el Ajuay, es tiempo de misericordia, porque Jesús no sale del santuario, sigue oficiando a favor del pueblo que está en Babilonia, primero el continuo y cuando vencen, la expiación. Hasta que en el día 14 del mes 7 llega el fin, a la mitad del día, que como Jesús dijo, esos tiempos van a ser acortados, y después Jesús confiesa el nombre de los vencedores, la gran multitud,
Y después viene el día de la ira, cuando caen las plagas. Hasta que finalmente, en el primer día de la fiesta de los tabernáculos, el día 15 del mes séptimo, viene Jesús a buscar a su esposa. ¿No? Y por 7 días, lo vamos a ver después cuando veamos la fiesta de los tabernáculos, que es el viaje desde la tierra al cielo, se festeja la fiesta de los tabernáculos. Y ahí va a pasar algo hermoso, porque esa es la promesa de Dios y la vamos a ver. Pero como dice como dice Santiago, en Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. O sea, ¿puede empezar el año del jubileo sin que haya una esposa? No. Sin que haya una cosecha de trigo, una cosecha de cebada en la iglesia adventista. No. Las primicias tienen que estar. Y las primicias son los 144.000. Entonces, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Por eso, cuando llegó el tiempo del fin y Dios retuvo los vientos, después de 1844, el tiempo no sería más, porque hay una obra que hacer. Los lugares solos tienen que ser reedificados. No había un plazo, hay un objetivo. Y cuando hubiera una cosecha en la iglesia remanente, ahí llegaría el día de Jehová. Y comprender esto es lo que nos permitiría comprender la profecía de Daniel 12, donde se nos indica que un periodo de tiempo de 1290 días y otro periodo de 1335 días empiezan a ser contados cuando es quitado el continuo a los impíos que actuarán impíamente durante el tiempo de angustia, a los impíos del pueblo adventista, las vírgenes insensatas. Y esto nos permitiría comprender las palabras del sermón profético de Jesús, en las que él aplicó y explicó la profecía de Daniel 12. Y el próximo estudio, completaremos el estudio de las fiestas solemnes de Jehová con el estudio de las fiestas de otoño y también completaremos el estudio del Evangelio del Reino de Dios. Y por supuesto, esto lo hacemos, este estudio lo hicimos para que todo el que tenga inquietud y pueda aportar algo o quiera preguntar o tenga inquietud, si nos quiere preguntar, puede hacerlo. Por eso estamos abiertos para recibir todas las preguntas posibles y en la medida que podamos contestarlas, lo haremos. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan una bendecida semana y si Dios quiere, nos encontraremos el próximo domingo a la misma hora para terminar este estudio. Nuevamente, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.